Aroldo Sánchez, sin reservas. Gracias por aceptar que una vez más estemos ahí en sus hogares. Me acompaña la fiscal general del Ministerio Público, la señora Telma Aldana, con quien vamos a platicar de diversos temas. Gracias por estar acá. Ya son 2 meses los que le hace falta a usted para entregar el cargo. ¿Pensó cuando lo recibió que iba a vivir todas estas experiencias que la llevan a estar hoy en el día acá conmigo? Buenas noches, Haroldo. Muchas gracias por la entrevista. Cuando tomé posesión como fiscal general de la República, yo sabía que era un reto importante en mi vida profesional, pero de verdad nunca dimensioné la magnitud del momento histórico que me iba a corresponder vivir, dado lo importante que es la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. Esta lucha que pues la ha tenido a usted y a don Iván Velázquez como la cara visible de esta actitud, no ha sido fácil. Creo que Guatemala ustedes han logrado removerla. Creo que han sido las 2 personas más importantes en esta lucha. ¿Qué ha significado esto para usted como persona? Una gran satisfacción y mucha tranquilidad, Haroldo, y agradecimiento en primer lugar a Dios y luego a los equipos que trabajan con nosotros. Son fiscales, son investigadores internacionales, es personal administrativo que no han escatimado esfuerzo y que han seguido nuestras instrucciones, que han trabajado con mucha objetividad, con mucha transparencia. Y esa es la fortaleza y la tranquilidad que tenemos en este momento de haber hecho un pequeño aporte al país, porque es importante que las y los guatemaltecos tengamos plena conciencia de lo que nos está sucediendo para que estemos en condiciones de decir hasta aquí y tratar de reconstruir nuestro país. En base a toda esta experiencia acumulada, los guatemaltecos han visto el tema de la corrupción como algo normal, y a partir del 2015, cuando empiezan estas manifestaciones públicas, ¿usted cree que sí de verdad hemos avanzado? A partir del año 2015 se marca un hito en la historia del país. Hay un antes y un después. El antes, donde la tolerancia hacia la corrupción era nuestra forma de cultura, pero que a partir del año 2015 y gracias en buena parte a este trabajo conjunto Ministerio Público, CICIG, Guatemala tuvo ese despertar ciudadano y se empezó a tomar conciencia de que la corrupción no debe ser la regla en un Estado, que la corrupción no es normal ni es natural y que no somos pobres porque no trabajemos, sino que hay una vinculación muy estrecha entre la corrupción y la pobreza, en la medida en que se desvían fondos del Estado, millones de millones, hacia personas particulares en detrimento de la salud, del acceso a la educación, al trabajo de todos los guatemaltecos. De tal manera que sí hay un cambio, por lo menos en la cultura. Ese transitar hacia la cultura de la legalidad no es fácil, es un proceso. En consecuencia, no podemos ir rápido y debemos de ir a pasos, pero lo importante es que cada paso que demos en la lucha contra la corrupción sea irreversible. Y en ese sentido debemos de estar muy compenetrados los guatemaltecos. Los grupos señalados de diversos actos ilegales pareciera que se han unido. ¿Esto era de esperarse o podemos decir que nos ha sorprendido? Era de esperarse. Las estructuras criminales en Guatemala son fuertes, son poderosas y hemos visto la experiencia de otros países. De Italia, por ejemplo, yo platiqué hace 1 año y medio aproximadamente con el fiscal antimafia de Italia
y él me relataba que situación similar se vivió en Italia cuando se dio la lucha contra la mafia italiana. Se decía incluso que se había perjudicado la economía. Es algo que también se dice en Guatemala. Se maneja mucho distractor, mucha descalificación, mucha campaña de desprestigio contra los investigadores. Esa es la forma de reaccionar de estructuras criminales poderosas. Deberíamos de aprender de esta lección. Yo lo que digo es que las cosas realizadas en el pasado no se pueden cambiar, pero sí modificar este presente para que el futuro sea mejor para todos. Pero ¿cree usted que esos sectores que en determinado momento se vieron vinculados a la corrupción deberían de reconocer públicamente que se equivocaron? Es difícil que reconozcan públicamente que cometieron un delito, es sumamente difícil. Algunas personas lo han aceptado y cuando la persona acepta su responsabilidad, obviamente el trato dentro del proceso penal es diferente. Pero creo que lo importante es que como sociedad tomemos esa conciencia y tratemos de impulsar la cultura de legalidad. Cada uno de nosotros desde nuestro espacio debe hacer ese esfuerzo de reconocer que la corrupción hay que vencerla y que la única manera es estar unidos y diseñar mecanismos anticorrupción que deben obviamente de dirigirse desde la Presidencia de la República hacia toda la sociedad guatemalteca. ¿Hay persecución política o selectiva en estas investigaciones que hace el MP y la CICIG? El Ministerio Público tiene un plan estratégico, Haroldo, y ese plan estratégico nos indica dentro de sus ejes más importantes que debe haber una persecución penal estratégica en función del fenómeno criminal. Claro que se seleccionan las extorsiones, la corrupción. Esa es la justicia selectiva que yo veo en función del fenómeno criminal, no de buscar a una persona por su ideología o por lo que puede representar esa persona. Nunca hacemos esa selección. Somos objetivos, somos transparentes y tratamos de basarnos no en rumores, no en percepción, sino en medios científicos para guiar una persecución penal adecuada. ¿Cuánto tiempo dura ese proceso de investigación que usted habla para llegar al final a la captura de cualquier sindicado? En principio, debemos de saber que no hay plazo, que la ley no le fija ningún plazo al Ministerio Público en esa etapa de investigación. Y si la ley no estipula plazo, es porque una investigación es difícil. Se requiere recabar una serie de indicios, de medios científicos de prueba, y cuando hay una investigación preliminar, se acude ante el órgano jurisdiccional, se solicitan diversas diligencias, allanamientos, órdenes de captura, y entonces ya se lleva a la persona ante el órgano jurisdiccional y dependiendo de lo que vaya resolviendo el juez, ahí sí puede haber un plazo de 3 meses o de 6 meses para la investigación. ¿Es usted, señora fiscal, de izquierda o comunista? Yo he manifestado reiteradamente que soy de una derecha progresista. ¿Por qué? Creo en la propiedad privada, que es un postulado de la derecha, pero también creo en la igualdad social, que es un postulado de la izquierda. Y eso me permite entonces ubicarme como de derecha progresista. Creo que esa derecha progresista debe de trabajar para combatir la pobreza, no para enriquecerse, para respetar al ser humano con todos sus derechos, para darle un espacio a las personas en condiciones de vulnerabilidad
como las mujeres, los pueblos indígenas, la niñez, los migrantes. Entonces, me ubico ideológicamente como de una derecha progresista, pero en nada incide a la hora de una investigación o cuando se ejerce como juez, como fiscal. No incide el pensamiento de derecha ni de izquierda, porque es de derecho. Somos hombres y mujeres de derecho que respetamos la ley y que creemos que la ley fortalece el Estado de Derecho y la democracia de un país. ¿En qué momento usted, sobre todo en la noche, cuando ya pone su cabeza en la almohada, en qué momento usted siente frustración de lo que ve a su alrededor en el país? Siento frustración en algunas ocasiones cuando pienso que de repente no estamos avanzando lo suficiente como país. Cuando, por ejemplo, hace pocos días en un noticiero vi a una señora que daba declaraciones que estaba en uno de los hospitales del país y decía que su esposo había llegado enfermo del estómago al hospital, que entró al baño y no había papel y que se tardaron horas en atenderlo. Es frustrante cuando se ve la magnitud de la corrupción versus la falta de servicios básicos para la población, y esto es solo por poner un ejemplo. Y en respecto al tema de la aplicación de la justicia, ¿usted está satisfecha? Yo quisiera que fuera más rápido, y sé que muchos guatemaltecos y guatemaltecas quisiéramos que la investigación se hiciera en 2 meses y la sentencia estuviera en 2 meses y que todo fuera condena, pero no funciona así. El Estado de Derecho requiere para su madurez que las partes tengan toda la libertad de actuar dentro del proceso. Sabemos que los tribunales tienen una carga de trabajo impresionante, igual que el Ministerio Público, y entonces pienso que lo que deberíamos de hacer es fortalecer al organismo judicial con más jueces, con más capacitación, y lo mismo desde luego estamos tratando de hacer desde el Ministerio Público. Para la población, cuando determinado juez emite una resolución que no es lo que la sociedad espera, sobre todo en casos de alto impacto, ¿a la sociedad le afecta? A usted como fiscal del Ministerio Público, ¿cuáles son sus reacciones? En algunas ocasiones sí debo reconocer que me he sorprendido, pero inmediatamente reacciono y sé que tengo la posibilidad de impugnar esa resolución. Precisamente por eso está la primera instancia, la segunda instancia, dependiendo del caso, la posibilidad de una casación, de un amparo. Siempre hay posibilidad de discutir un fallo judicial, de tal manera que hasta que se agote ese debido proceso, podemos sentirnos satisfechos o no. Sí, yo le pregunto porque sí genera cierta desconfianza algunas resoluciones, pero creo que en la aplicación de la justicia estas cosas se pueden volver normales, digamos, ¿verdad? Que un juez tiene la libertad de emitir el juicio que considere en ese momento el indicado. Se lo digo porque para que usted le explique un poco a la población que esto así es. Claro, así funciona, porque los jueces interpretan. Es la labor hermenéutica que necesariamente deben de hacer los jueces al momento de resolver. Y un juez puede tener una interpretación, puede ser acertada o puede ser incorrecta, pero se puede discutir en la segunda instancia. En la segunda instancia, salas de la Corte de Apelaciones, integradas por 3 magistrados, que tienen la posibilidad de revisar lo que un juez ha hecho o un tribunal de sentencia, dependiendo del caso de que se trate. Y lo resuelto por la sala jurisdiccional también puede ser discutido, de tal manera que debemos de comprender cómo funcionan las instancias, las 2 instancias, la casación, la posibilidad siempre del amparo y agotar esas posibilidades legales para llegar a tener la certeza de que el asunto ha sido revisado debidamente por diferentes jueces. ¿Podría usted explicarnos por qué el caso concreto de la línea se ha estirado tanto en el tiempo?
En ese caso concreto yo veo que por un lado se ha hecho uso de todas las acciones que la ley permite a la defensa, pero también veo que ha habido un exceso de uso de esas acciones y que maliciosamente se ha retrasado el proceso. Esto, usted usó esa palabra, es lo malicioso. ¿En qué momento uno puede determinar que hay este término en un juicio? Por ejemplo, si vemos que se han planteado más de 15 amparos en esta etapa del proceso, es evidente que hay un abuso del amparo por parte de la defensa y en algunas ocasiones también el propio tribunal, el propio juzgado ha retrasado, sin duda, sin proponérselo, pero ha sucedido que, por ejemplo, una apelación tardó 6 meses en elevarse de la primera a la segunda instancia en uno de los casos. Siempre entonces se conjugan desafortunadamente acciones de la defensa con algunas deficiencias de los tribunales y esto ocasiona daño al proceso. Voy a decirle algo que es una apreciación muy personal, que es subjetiva, digamos, pero yo siento que usted ha puesto el listón muy alto en el Ministerio Público. La próxima persona que asuma ese cargo creo que la va a tener muy difícil de superar lo que usted, este tiempo que le tocó, ha logrado. ¿Cree usted que es así o estoy exagerando? A ver, yo creo que lo que un fiscal general debe de proponerse es entregar una institución mejor de como la recibió. En mi caso, yo me propuse justamente eso, entregar una institución mejor de la que recibí y con mucha tranquilidad estimo que he cumplido con ese propósito que yo tenía. El próximo fiscal general debe hacer lo mismo y no es difícil, porque el Ministerio Público es una institución que tiene muchísima posibilidad de fortalecerse más. ¿Dará usted el paso a una carrera política fiscal? En este momento, Haroldo, yo estoy enfocada en mi proceso de transición. Estamos trabajando con mi equipo todo lo necesario, los instrumentos para poder entregarle al próximo fiscal general las políticas, su plan de acción, el avance que se ha logrado y después del 15 de mayo voy a definir qué voy a hacer con mi vida profesional. Lo que sí le puedo asegurar es que no voy a ser una simple espectadora. No puedo quedarme en una esquina contemplando lo que sucede en Guatemala después de esta experiencia que he tenido en el Ministerio Público, especialmente y en los tribunales del país. No voy a ser una espectadora y desde el espacio donde me encuentre voy a tratar de dar mi mejor esfuerzo porque sé que hay posibilidades de una Guatemala diferente. Ahora, estos días, bueno, la semana pasada, sale ese rating de países corruptos y Guatemala ocupa un honroso lugar. Cuando usted entregue, ¿cree que hemos avanzado en ese camino o nos falta todavía muchísimo? A su combate me refiero. Falta mucho, Haroldo, realmente falta mucho, porque el combate a la corrupción no son solo los casos que presentamos Ministerio Público con el apoyo de CICIG. Dentro de 10 años los casos se pueden olvidar si no hemos tratado de diseñar una estructura anticorrupción y si no hemos trabajado fuertemente en esa cultura de legalidad que nos puede ayudar a ir avanzando en esa lucha contra la corrupción para que ésta deje de ser la regla en el quehacer del Estado, donde obviamente intervienen particulares también para su beneficio. ¿Qué se perdería y qué se ganaría con que don Iván Velázquez finalmente este gobierno decida que se tiene que ir? Se perdería mucho, porque el comisionado es una persona comprometida con el trabajo que realiza
Llevamos algunas investigaciones que requieren esa voluntad del comisionado y del fiscal general para que estos casos avancen. Y creo que no le convendría a esos casos que en este momento el comisionado entregara el cargo. Además, no tiene sentido cambiar a una persona que está trabajando bien. Creo que es al contrario. En lugar de agradecerle y de pedirle que siga con ese trabajo, le hacen manifestaciones vía diplomática que no está haciendo bien el trabajo, y eso no es cierto. Esa elección del nuevo fiscal general va a marcar un rumbo, o lo puede seguir o lo va a cambiar. ¿Qué expectativas le ve a usted? Porque va a ser una decisión trascendental que debe tomar el señor Jimmy Morales. Yo tengo la esperanza en la comisión de postulación. Creo que la comisión de postulación va a elegir a 6 personas que no solo cumplen los requisitos legales, sino también que cumplen los requisitos morales que se requieren para desempeñar este puesto. Y estoy convencida que quien resulte electo o electa como fiscal general sabrá que no es su decisión, que no es una elección trabajar contra la corrupción, es un imperativo legal. Guatemala suscribió la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Tenemos compromisos como país que cumplir para acatar esa Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y el próximo fiscal general debe de acatarlas. Igualmente debe de cumplir con el Acuerdo de Naciones Unidas y Guatemala al crear la CICIG, y debe de observar y de cumplir el convenio entre el Ministerio Público y la CICIG, y debe de cumplir con las leyes del país, especialmente con la Constitución Política de la República, de tal manera que cualquier fiscal general tiene necesariamente que observar, respetar y aplicar este ordenamiento jurídico. Creo que el éxito de su función fue haber hecho uso usted de la independencia. Esta es la última pregunta, pero quisiera... ¿Cuál es su relación con el presidente de Guatemala? No tengo ninguna relación con él. ¿Y eso usted lo ve como algo normal o cree que se rompió algo ahí desde hace meses atrás? Sí, desde hace meses evidentemente ya no hubo ninguna comunicación, no es normal ni es adecuado. Es una de las razones por las que yo decidí también no postularme a fiscal general. En primer lugar, porque sabía que mi periodo era de 4 años, pero de la misma manera no tener ninguna comunicación con el presidente de la República en un largo plazo puede afectar el desarrollo normal de la institución, porque necesitamos un aliado en la lucha contra la corrupción. Hace pocos días yo decía que no veía en el presidente de la República ese aliado en la lucha contra la corrupción, y de esa manera es difícil trabajar. Fiscal General, muchísimas gracias por su tiempo, sus palabras. Creo que a los televidentes les va a abrir un poco más ese concepto de que hay que combatir la corrupción porque el daño que le genera a la sociedad es muy grande. Pero muchas gracias por estar acá. Gracias, Haroldo. Buenas noches. Y a ustedes en casa, como siempre, agradezco la oportunidad que nos dan de que podamos entrar al seno de sus hogares, llevando como esta ocasión a una mujer que ha representado dignamente un puesto que exigía y que exige dar lo mejor para que este país finalmente cambie y sea el país que todos merecemos vivir. Hasta luego.